Un saludo a todos. Les doy la bienvenida a una clase más. Vamos a continuar con la formación donde estábamos entonces el día de ayer, que estábamos explicando, de hecho, unas características clínicas del autismo femenino. Mencionábamos que es sumamente indispensable tener en cuenta que el autismo en las mujeres se presenta con las mismas características clínicas. Siempre debemos tener entonces el patrón A y el patrón B, pero que el autismo femenino ha estado subestimado principalmente porque pues, las dificultades sociales suelen verse un poco más enmascaradas, diferente a lo que pasa con el autismo masculino, donde las dificultades pueden estar mucho más exacerbadas. Importante tener en cuenta esta característica. ¿Por qué? Porque anteriormente se pensaba, anteriormente se creía que el autismo en las mujeres no se daba tan frecuente como el autismo, por ejemplo, en los hombres. Sin embargo, debemos comprender que se da por igual. ¿Qué es lo que pasa? Que no se diagnostica temprano. Hablábamos también de la neurobiología, del trastorno del espectro. Hay una conectividad que es distinta en el autismo. El hecho de que sea distinta no quiere decir que sea errada. Y hoy vamos a hablar de las generalidades del neurodesarrollo para poder conocer cómo es un desarrollo típico, cómo es un neurodesarrollo esperado. Debemos también conocer esas desviaciones. Entonces vamos a hablar de las generalidades del neurodesarrollo. Ya les voy a empezar a compartir la pantalla. Cuando nosotros pensamos en desarrollo, cuando desglosamos el término en neurodesarrollo, muchos pueden decir que lo primero que se les viene a la cabeza tiene que ver con cerebro, tiene que ver quizás con el tema de lo que es el sistema nervioso, tiene que ver con neuronas, tiene que ver con componentes más de corte biológico, más de corte neuronal. Incluso muchas personas pueden decir que el neurodesarrollo, pues, tiene que ver con habilidades sociales, o que tiene que ver con trastornos, o que tiene que ver con lenguaje. Y si pensamos en la palabra desarrollo, solo la palabra desarrollo, quizás a muchos del término desarrollo, les genere una respuesta de cambio continuo, de maduración cerebral, de la evolución, de cambios biológicos ambientales. Pero, ¿qué es en general el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso que es biológico, que depende entonces también de cómo se madura, de cómo se adquiere ese sistema nervioso y cómo ese sistema nervioso permite a cada persona desarrollar y potenciar habilidades cerebrales, habilidades físicas, habilidades en el ámbito cognitivo y también habilidades emocionales. Pero lo importante no es solo la definición, lo importante es por qué debemos saber, por qué debemos conocer cómo es el neurodesarrollo, porque cuando conocemos y comprendemos qué pasa en cada uno de esos hitos, en cada uno de esos parámetros cerebrales del proceso de crecimiento y desarrollo, podemos identificar esos déficits o podemos identificar esas desviaciones. Un ejemplo, si yo sé que a los 2 años y medio, a los 2 años más o menos, hay un repertorio de lenguaje de 50 palabras aproximadamente, pues yo sé que si un niño o una niña a los 2 años no adquiere, por ejemplo, las primeras palabras, hablamos de una desviación o un retraso en el desarrollo. Si a los 4 años un niño no ha empezado a hablar, hablamos de un retraso en el neurodesarrollo del lenguaje, porque ya sabemos cuáles son esos parámetros y cuáles podrían ser esos déficits a nivel cerebral. Hay muchas características que nosotros debemos tener en cuenta en el neurodesarrollo y son tres factores: lo prenatal, lo perinatal y lo postnatal.
En lo prenatal son causas más de corte conductual de la madre. Por ejemplo, si la madre y el padre también tienen un consumo que es prolongado de sustancias psicoactivas, al fin y al cabo, donde va a estar el niño es en el vientre materno. Y si pues la madre no está biológicamente preparada o hay una alteración, pues también el feto puede tener ciertos riesgos. Si hay un consumo de tabaco, si hay un consumo que es exacerbado o un consumo que es prolongado de alcohol y la madurez parental, que en algún punto ya hemos mencionado que la madurez parental, padre o madre que sobrepase esa edad gestacional, esa madurez parental, un ejemplo, eh, una madre de 40 años no quiere decir que ya de por sí vaya a desarrollar su hijo o su hija un trastorno de neurodesarrollo, pero yo ya les he mencionado que es un riesgo aumentado. ¿Por qué? Porque biológicamente, pues no va a estar tan preparada como una madre de 30, de 20. De hecho, la vejez de gestacional alrededor está entre los 20 a los 35, 36 años para gestar. En lo perinatal están las mutaciones, esas alteraciones genéticas, esas alteraciones cromosómicas de las que ya hemos mencionado en otras clases. En lo postnatal está la hipoxia, está la prematurez, que ya también lo mencionábamos como un factor eh, que puede generar un trastorno del neurodesarrollo, lesiones al momento del nacimiento y la parte de rechazo de los padres que tiene que ver al fin y al cabo con qué, con esa parte del desarrollo emocional. Ustedes ven acá una gráfica. Esta gráfica muestra los tiempos más sensibles del desarrollo de un bebé durante esas primeras 38 semanas de vida, de embarazo. Tenemos un periodo del óvulo, que son esas primeras 2 semanas. Luego ya hay un periodo embrionario que va de la tercera semana hasta la semana aproximadamente 11 y de la semana 12 a la semana 39 está todo ese periodo fetal. Pero algo que ustedes ven acá es que hay unas líneas blancas y eh, y otra línea que está completamente azul. O en ese caso que está completamente café y las otras líneas son blancas. ¿Qué quiere decir esto? La parte que ustedes ven acá donde no está punteado, son defectos estructurales mayores. Pueden haber riesgos a nivel estructural, pero en el otro ámbito son defectos más de tipo funcional que pueden ocurrir. Entonces, un ejemplo, ese desarrollo del sistema nervioso central, hay un riesgo de la tercera semana hasta la semana 39, ya cuando el neonato nace, se llega al mundo, entonces, hay una alteración de defectos estructurales mayores de la semana 3 a la semana 20, pero defectos funcionales de la semana 20 a la semana 39. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al mundo, también nosotros debemos hablar no solo periodos críticos del neurodesarrollo, sino periodos críticos del desarrollo fetal. En el embarazo, cada parte del feto se forma durante un momento específico, durante un momento culmen. Y este tiempo específico se denomina un periodo crítico del desarrollo fetal para esa parte del cuerpo en particular. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos para el sistema nervioso, para los oídos, para la rodilla, para el corazón. Durante ese periodo crítico de desarrollo, el cuerpo puede ser mucho más sensible a cierto tipo de exposiciones o a cierto tipo de teratógenos, como por ejemplo medicamentos, el consumo de alcohol, durante el periodo fetal, si a la madre le da, por ejemplo, una infección, si hay condiciones de salud dentro de la madre o otras sustancias, que en este caso podrían ser las sustancias psicoactivas. Una exposición, por ejemplo, podría ser el plomo, por eso en la madre, por ejemplo, o a la madre cuando es una madre a nivel psiquiátrico, lo primero que hacen es suspender esos medicamentos que ya se sabe de base que son altamente nocivos para esa parte fetal, desde que se pueda suspender, porque hay pues madres gestantes que sí lo requieren. Cada embarazo comienza con un 3 a un 5% de probabilidad de tener defectos de nacimiento. Eso es un riesgo que se conoce como un riesgo de fondo.
Si una exposición puede aumentar la probabilidad de efectos de nacimiento, sí. Esa probabilidad también depende de la parte del cuerpo que se esté desarrollando en el momento de la exposición. Y ya cuando se forma esa parte del cuerpo, ya no corre el riesgo de desarrollar defectos de nacimiento importantes. Entonces es importante tener en cuenta esto. Un ejemplo, si la madre tuvo una exposición a la semana quinta, puede haber afectación en el corazón, en los brazos, en las piernas, en los oídos, en los ojos, pero no en los dientes, no en el paladar, porque es después o aparecen después. Pero si la madre tiene una exposición en la semana 16, se va a afectar el sistema nervioso central, se va a afectar parte de la parte funcional de los oídos, de los ojos, de los dientes, etcétera, pero no a nivel estructural porque ya ha pasado ese riesgo de. Importante tener en cuenta estos parámetros porque a veces solo pensamos que el neurodesarrollo va o que inicia luego del nacimiento, pero realmente el neurodesarrollo comienza desde ese periodo de gestación. Entonces, el neurodesarrollo es un proceso que es dinámico y que tiene que ver con una interacción entre el niño y el medio que lo rodea. ¿Por qué una interacción? Porque si el niño nace, y lo que hablábamos ayer, es un niño que no tiene interacción, es un niño que el lenguaje eh, no tiene estimulación o la parte motora no tiene estimulación, pues va a ser un niño que va a tener muchas dificultades, es un proceso de desarrollo. Puede tener toda la capacidad neurológica o puede tener toda la capacidad física, cerebral, para poder desarrollar ciertas habilidades. Pero si no se le brinda ese sustento ambiental, es un niño que va a tener un neurodesarrollo alterado, como lo que veíamos ayer, de un cuadro pseudoautístico, que recuerden que el cuadro pseudoautístico proviene de la deprivación psicosocial de niños que están en extrema negligencia, donde su neurodesarrollo se afecta a pesar de tener todas las condiciones y todas las garantías biológicas, pero no tienen las garantías sociales o emocionales. Entonces, siempre es una interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Y ahí de allí se obtiene una maduración del sistema nervioso. ¿Para qué? Para poder desarrollar habilidades cerebrales y formar la personalidad. Es un proceso muy preciso, es un proceso aparte de preciso, delicado y que tiene que ver con esa parte temprana de la vida y que continúa durante muchos años. El sistema nervioso tiene que ver con un principio de continuidad, tiene que ver con esa maduración del sistema nervioso central y sigue una secuencia que es fundamental. Y acá tenemos dos aspectos, lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo. El crecimiento es más de tipo cuantitativo y el desarrollo es más de tipo cualitativo. ¿Porque este es de componente cuanti? Porque tiene que ver con un crecimiento, con un aumento de volumen, con un aumento de tamaño de peso, con un aumento de perímetro cefálico, tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, de composición corporal que va a tener un niño cuando aumenta de edad. No es lo mismo tener un niño de 10 años a tener un niño, por ejemplo, de un año. El peso es diferente, la forma es diferente, el eh, peso corporal va a ser completamente diferente. Y el desarrollo tiene que ver con un proceso más de corte evolutivo, pero también evolutivo desde la parte de adquisición de ciertas habilidades, el refinamiento de la motricidad fina, el refinamiento de la motricidad gruesa, eh, el crecimiento social, el crecimiento del lenguaje, el desarrollo tiene que ver mucho más con adquirir una habilidad, con algo que obvio tiene que ver con una integración biológica, porque no es lo mismo un niño que tenga un crecimiento de un año, un niño que tenga un crecimiento de 5. La parte biológica también juega un papel relevante, el cerebro juega un papel relevante aquí también, porque pues al fin y al cabo es el cerebro quien prepara que ese desarrollo esté bien, pero son distintos, aunque ambos eh, son interdependientes, avanzan a ritmos distintos, pero de forma cronológica. ¿Cuáles son los principios del desarrollo? Se producen en sentido cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia los pies. Son procesos continuos, organizados, secuenciales y que están influenciados por factores madurativos, ambientales y a nivel genético. Evoluciona desde lo sencillo a lo complejo y desde lo aislado hacia otros aspectos mucho más integrados. Por ejemplo, evoluciona de lo sencillo
Eh, que es un reflejo palmar, se integra con, pues cuando tú tocas a un niño, el niño hace esto como un agarre. Se integra con lo que es el agarrar objetos y ya se vuelve una respuesta sencilla a una mucho más especializada. Yo les mencionaba, el cerebro tiene que ver también con un proceso de desarrollo. Por ejemplo, en el cerebro del recién nacido, que pesa 350 gramos, no podemos ver, por ejemplo, un, un crecimiento que vemos en un niño de 2 años, que ya hay una capacidad mucho más de 1050 gramos y en el adulto 1400 gramos aproximadamente, diferenciando hombres y mujeres por esa parte de la masa cerebral que va también con la parte hormonal. El neurodesarrollo tiene que ver con elementos importantísimos. Lo primero es un periodo crítico, lo segundo es un periodo sensible y un periodo de neuroplasticidad que va a transversalizar todo el proceso de crecimiento y neurodesarrollo. Recording in progress. Algo importante es que en el neurodesarrollo nosotros tenemos o debemos tener en cuenta lo que son unos parámetros de tiempo. Siempre cuando nosotros hablamos de, de desarrollo debemos hablar de la temporalidad. Y en este caso, nosotros tenemos unos hitos en los periodos de neurodesarrollo, que son o unos periodos que son los periodos críticos y los periodos sensibles. Los periodos críticos, de hecho el mismo nombre lo menciona, son críticos porque depende mucho de la maduración de ciertas características, de ciertas habilidades, es decir, todo hito, toda conducta, toda habilidad, toda destreza viene con un parámetro temporal, que es el periodo sensible y el periodo crítico de desarrollo cerebral. El neurodesarrollo, pues es importante mencionar que ya hemos hablado, es dinámico, es secuencial, pero que es altamente regulado por factores biológicos. El neurodesarrollo no es al azar, el neurodesarrollo siempre sigue mm, una ruta temporal, y cuando no tiene esa ruta temporal, ahí es donde nosotros hablamos de retraso en el neurodesarrollo. Entonces recordemos que ese neurodesarrollo va desde esa etapa embrionaria hasta la adultez temprana porque a los 25 años eh, todavía tenemos neurodesarrollo, no se ha terminado de mielinizar esa parte prefrontal. Entonces no es solamente el neurodesarrollo, no es solamente crecer por crecer, es solo un crecimiento a nivel cerebral, sino que tiene que ver con cómo se construyen de forma funcional esos circuitos, que al fin y al cabo los circuitos son lo que sostienen toda parte emocional, toda parte cognitiva, toda parte de la conducta, incluso eh, el ámbito de la adaptación social y que tiene muchos niveles. Entonces van a interactuar la genética y la epigenética, que les acabo de mencionar, los factores prenatales, los factores perinatales, la experiencia, el ambiente, la nutrición, la plasticidad neuronal. Y como les digo, hay unos principios. Entonces está el periodo crítico de neurodesarrollo y está también el periodo sensible. Ambos tienen que ver con cómo se desarrolla el cerebro. El cerebro no se desarrolla en todas partes de la misma manera. Hay partes que deben desarrollarse primero. Entonces hay momentos donde el cerebro está mucho más sensible, mucho más preparado, más receptivo para desarrollar ciertas habilidades. Un ejemplo, un recién nacido, un niño de 2 años no va a estar biológicamente preparado para poder hablar. Un niño de 1 año no está biológicamente preparado para poder tener una motricidad fina. Entonces, ahí es donde juega un papel importante esos mecanismos que regulan el cerebro, que son esas ventanas temporales. Tenemos la primera ventana temporal, que es un periodo crítico. Es un periodo más corto, es un periodo que influye también en cómo alguien tiene ese éxito cerebral.
Acá el periodo crítico es una ventana de tiempo donde el cerebro es muy sensible, está altamente sensible a una influencia, a una influencia ambiental. ¿Para qué? Para desarrollar una función en particular. Entonces, durante ese tiempo, si el niño no recibe el estímulo adecuado, si el niño no recibe, por ejemplo, el lenguaje, si no recibe un buen estímulo para la visión, si no recibe la interacción social, pues es muy difícil o incluso, por ejemplo, para el niño puede ser casi que imposible recuperar esta habilidad más tarde. Por eso es crítico, porque si no lo recibe, pues es dificilísimo para el niño, para el cerebro, poderla adquirir luego. Un ejemplo es en el periodo crítico es la visión. Si un ojo de un bebé se cubre, si no se estimula durante esos primeros meses de vida, pues el cerebro no va a desarrollar esas conexiones adecuadas para la visión de ese ojo. Incluso si se destapa más adelante, como todo el tiempo el niño tenía su ojo cubierto, pues más adelante no va a poder desarrollar esas conexiones, porque son en esos primeros años de vida donde el cerebro está más preparado para poder desarrollarse. Pero hay otro periodo que es el periodo sensible, donde entonces en el periodo sensible eh, también es una ventana de oportunidades, pero un poco más amplia y mucho más flexible que en el periodo crítico. Es muy similar al periodo crítico, pero es un poco más amplio, como les digo, en la temporalidad. Es un momento donde nuestro cerebro está mucho más receptivo a aprendizajes o a habilidades, pero si no se logra durante ese tiempo sensible, si no se logra, por ejemplo, la habilidad de la escritura, puede desarrollarse más adelante, puede desarrollarlas mucho más tarde. Con más esfuerzo, sí, el cerebro requiere más esfuerzo, pero lo puede desarrollar. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, de un idioma o el aprendizaje del lenguaje, hay un periodo sensible para poder desarrollar un idioma, para poder tener el aprendizaje del lenguaje. Durante esa primera infancia se adquiere mucho más, pero pues es muy posible adquirir otro idioma cuando tenemos 12 años, cuando tenemos 40 años, con más dificultad, sí, pero está en desarrollo. Sin embargo, hay algo fundamental a tener en cuenta en este periodo sensible y bueno, también en el periodo crítico, y es el concepto de la neuroplasticidad. Gracias a la capacidad adaptativa de nuestro cerebro, tenemos periodo crítico y tenemos periodo sensible con éxito, sobre todo un periodo sensible. La neuroplasticidad es como nuestro cerebro se modifica, es como nuestro cerebro se reorganiza ante nuevas experiencias, ante nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Esto pasa durante toda la vida. El cerebro forma nuevas conexiones neuronales. El cerebro se fortalece mediante el aprendizaje. La única forma de hacer conexiones neuronales es con unos buenos hábitos de vida, aprendiendo nuevas cosas, haciendo ejercicio, comiendo bien, y que en algunos casos esa misma neuroplasticidad puede reparar, en algunos casos, no en todos, esa misma neuroplasticidad pues de hecho repara esas noxas cerebrales, esas alteraciones o esas áreas dañadas. Es un proceso que en el neurodesarrollo es más que clave. La neuroplasticidad en el neurodesarrollo es fundamental, depende también de esa adaptación y esa recuperación del sistema nervioso central. Entonces es fundamental para el periodo de aprendizaje, para la memoria, para la recuperación, porque nos explica cómo las personas pueden adaptarse a cambios, cómo el cerebro puede aprender, cómo el cerebro tiene respuestas diferentes a lo largo de la vida. Un ejemplo, recuerdan que ayer estábamos hablando del concepto de la deprivación psicosocial. Cuando un niño tiene deprivación psicosocial grave, su éxito de reorganización cerebral, del lenguaje, de lo social, depende de este componente, del concepto de la neuroplasticidad.
Recuerden entonces el periodo crítico es una ventana de tiempo para adquirir habilidades, para tener, por ejemplo, esa parte de la audición, la visión. En el periodo sensible es una ventana mucho más amplia que permite que el aprendizaje pueda desarrollarse, entonces la lectura, la escritura, la motricidad fina, y que ambos están permeados con lo que es el periodo de la neuroplasticidad, que corresponde a esa capacidad que va teniendo el cerebro em, para moldearse. Siempre debemos entender que el aprendizaje depende también del estímulo que se le brinde. Entonces, durante esa niñez se produce una intensa actividad cerebral. Siempre tenemos neuroplasticidad, pero tenemos mucho más neuroplasticidad o es una neuroplasticidad aumentada en esos primeros años de la vida. Entonces, por eso es importante que ahí, para poder estimular esas habilidades y para poder que una persona que está en un neurodesarrollo tenga buenas habilidades, se puedan estimular y los primeros meses de la vida, los padres deben estar atentos ante algún retraso del desarrollo de sus niños, iniciar también una labor preventiva y no solamente los padres, sino que cuando ya los niños ingresan al entorno educativo, pues los docentes tienen un papel también fundamental, porque ahí esas buenas prácticas educativas, buenas propuestas educativas pueden garantizar mucho mejor ese proceso de crecimiento y desarrollo cerebral. En ese neurodesarrollo también está esa ontogenia del sistema nervioso central, cómo se empieza a crear toda esa parte del sistema nervioso. Las etapas del neurodesarrollo son vitales también para crear, para crecer, para que se mantengan esos circuitos neuronales que son ese soporte vital, ese sustento, ese aspecto físico, de lo cognitivo y de lo emocional para un futuro. Resulta que en la ontogenia siempre empezamos con una formación de un cigoto, ese cigoto se pasa a hacer una gástrula, que llega el periodo de gastrulación, que empieza a diferenciarse en tres capas germinales. La primera capa es un ectodermo, la segunda capa es un mesodermo y la tercera es un endodermo. Cada una de esas capas trae consigo un desarrollo de alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el endodermo crea toda esa parte del sistema endocrino, crea la parte del sistema digestivo, el hígado, los pulmones, el esófago. El mesodermo trae consigo un desarrollo de toda la parte musculoesquelética, también de lo que es el aparato reproductor. Para el que nos interesa puntualmente para el desarrollo del sistema nervioso central es el ectodermo. ¿Qué hace el ectodermo? El ectodermo lo que hace es ser esa placa germinativa para dar origen al sistema nervioso. Es decir, nos da una formación del tubo neural. Es una fase embrionaria donde entonces el ectodermo sufre cambios a nivel estructural y donde se inicia esa placa o esa formación de la placa neural. Luego esa placa neural forma un surco y luego ese surco se forma a un tubo neural. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, pero es un proceso que sí o sí se debe dar para poder dar origen a todos los hemisferios cerebrales, a toda la parte de la médula espinal. Es un periodo que llega con un periodo de inducción o neurulación. Es un proceso que va desde la tercera a cuarta semana aproximadamente y que culmina en la sexta semana de gestación. Pero resulta que a veces no todo sale como se espera y puede ser que ese tubo neural que se debe formar y se debe vesiculizar, se segmenta en otras tres capas, a veces no se da de la manera que se debería dar. Y cuando esto sucede puede dar aparición a diferentes malformaciones. Una de ellas sí es compatible con la vida, que es esta imagen que estamos viendo acá, que es el mielomeningocele. El mielomeningocele es una herniación de las astas posteriores del tubo. Miren acá, por ejemplo, hay una pequeña protuberancia, esa pequeña protuberancia tiene líquido cefalorraquídeo y lo recubre las meninges. Es compatible con la vida. La persona tiene sí dificultades a nivel físico, dificultades también en el proceso de aprendizaje, dificultades también en el proceso motor,
pero hay otras que son incompatibles con la vida y en este caso es la anencefalia. La anencefalia es una ausencia del encéfalo. Sin encéfalo nosotros no podemos vivir, sin encéfalo no tenemos ese sistema que nos mueve y que nos hace lo que somos como seres humanos. Les voy a mostrar unas imágenes, puede ser que para muchos tengan algún contenido de sensibilidad, siempre doy la advertencia y es la siguiente. Este que ven acá a mano derecha es el mielo meningocele, donde miren acá, por ejemplo, acá está eh, las meninges protegen todo lo que es nuestro cerebro y la médula espinal, pero las meninges entonces se expanden y acá hay líquido cefalorraquídeo fluyendo. Y esta es la anencefalia, donde hay una ausencia del encéfalo, se forma en la cavidad de la nariz, se forma la parte de la boca, miren que ya están los glóbulos oculares, ya hay, no se ve en la fotografía, pero ya hay una formación de las extremidades, por lo que les mencioné hace un rato, por ese riesgo de fondo y que cuando ya pasa el riesgo de fondo, pues da ya esa parte del cuerpo ya no tiene riesgos de malformación física, pero en este caso es un mortinato. Mortinato nació muerto, no es compatible con la vida. Hay muy pocos casos en el mundo, muy pocos casos registrados de personas con anencefalia que logran sobrevivir. Muchos de ellos duran horas, minutos, o nacen ya muertos, o algunos meses, pero es muy corto porque al fin y al cabo el que nos da el soporte vital es todo el sistema nervioso central. Y esta parte del mielomeningocele es lo que se conoce como espina bífida. Que hay tres tipos de espina bífida, de hecho, el meningocele, el mielomeningocele y la mielodirrafia. Así es como tendríamos que estar en esa formación después del tubo neural. Entonces acá es la parte de las vértebras, la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo en la posición en la que debe ocurrir, las meninges, pero miren, por ejemplo, acá la mielodirrafia, el meningocele, el mielomeningocele, que ya se los voy a explicar, donde hay alteraciones significativas. Veamos un caso de Jackson. Jackson es uno de los pocos casos documentados que sus padres hicieron un video, bueno, una página en Facebook, no estoy muy segura si todavía circula. Jackson fue un caso con anencefalia, nace vivo, de hecho dura algunos pocos meses, con muchas dificultades físicas, con muchas dificultades sensoriales. em, Como les digo, ha sido uno de los pocos casos, porque han sido muy pocos, el resto son mortinatos, que ha podido sobrevivir durante muy poco tiempo, porque Jackson desafortunadamente ya falleció con anencefalia. Y tenemos estos ejemplos de lo que es la espina bífida. Son tres tipos de espina bífida. En general, los niños van a tener dificultades. La espina bífida ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal del bebé pues no se desarrollaron bien o se desarrollaron de manera inadecuada durante ese periodo de embarazo. De hecho, dependiendo del tipo de espina bífida, porque como les digo, son tres tipos de espina bífida, van a tener diferentes discapacidades a nivel físico. eh, Dependiendo de su localización, también van a tener dificultades en esa parte del crecimiento, en lo que es el desarrollo cerebral. Cuando tenemos una espina bífida oculta, que es la parte A que ustedes ven allí, es la forma más leve. Hay un pequeño defecto de una o más vértebras. Generalmente la mielodirrafia pues no causa ningún síntoma visible. No hay tantas dificultades como en el caso del meningocele. En el meningocele, las meninges, que ya sabemos que son esas membranas que lo que hacen es toda la médula espinal y toda la parte cerebral, sobresalen a través de la abertura de la columna vertebral, pero causa discapacidades físicas, a diferencia del mielomeningocele.
que es la forma más grave de espina bífida, donde ya no solamente discapacidades físicas, sino que también hay dificultades a nivel cognitivo, hay problemas de hecho del control intestinal, del control de las vejigas, eh, a veces pueden tener una parálisis parcial o total y la espina bífida, pues como tal una causa única no tiene, pero sí se sabe o sí se cree que hay factores genéticos involucrados y la falta también de ácido fólico puede generar que esa espina bífida pues tenga alteraciones. Miren acá lo que pasa con la anencefalia y es que el encéfalo surge porque el tubo neural, la formación de las tres vesículas primarias, tiene el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo, a su vez se tienen que dividir. El prosencéfalo en telencéfalo, en diencéfalo, el mesencéfalo queda exactamente igual, es la única vesícula primaria que no tiene división, y el romboencéfalo, el metencéfalo y mielencéfalo. Quedan cinco vesículas primarias, secundarias, perdón, junto con la médula espinal. Cada uno de ellos, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, le va a dar origen a otras estructuras del sistema nervioso central. Un ejemplo, el telencéfalo le va a dar origen al cuerpo calloso, a los hemisferios izquierdo y derecho, la parte de la médula espinal queda exactamente igual, la parte del metencéfalo le va a dar origen, por ejemplo, a lo que es el puente de la protuberancia de valor. Entonces, cada uno de esos aspectos va a tener un desarrollo importante en la parte del cerebro, de la formación cerebral. Bien, vamos a ir a nuestro receso y cuando regresemos vamos a hablar sobre lo que es la ontogenia del sistema nervioso central, como entonces la proliferación, la migración, la organización, la milenización tiene que ver, bueno, y la poda neural, que tienen que ver con ese neurodesarrollo exitoso. Llegamos a la ontogenia del sistema nervioso central. Pues resulta que en la ontogenia del sistema nervioso central tenemos varios aspectos que son culmen para que se pueda dar un buen proceso de neurodesarrollo. Tenemos la proliferación, que es el primer paso. Bueno, en general, en cuanto a toda la ontogenia del sistema nervioso, nos referimos a cómo desde el embrión hasta la vida adulta tenemos un proceso que se caracteriza por varias fases. Si una de esas fases falla, muy posiblemente ese proceso de neurodesarrollo no se dé de manera adecuada. El primero de todos es la proliferación. Es cuando apenas esas neuronas empiezan a germinar. Entonces, todo surge en la zona ventricular del tubo neural. Recuerden que el tubo neural era lo que estábamos viendo en, antes del descanso, donde ese tubo neural debe vesiculizarse para poder dar origen pues a todas las estructuras. Pero resulta que no solamente depende de la ontogenia del sistema nervioso, de la creación de las estructuras, no, sino que depende de una germinación de nuevas células. En este caso serían las células cerebrales, que son las neuronas. Entonces hay unos neuroblastos, que son esas células germinativas que dan también función al sistema nervioso, que son las precursoras de las neuronas, y los glioblastos, que son los precursores de las células gliales. Siempre debe haber una proliferación. Al principio empiezan entonces las células a germinar, a crecer, a pulular y ya luego empieza un periodo de migración.
Después de que ya las neuronas hayan nacido, esas neuronas no se quedan en el mismo lugar donde nacieron. Ellas deben migrar hacia otras zonas. Entonces migran de esa zona ventricular del tubo neural hacia otras zonas diferentes en todo el sistema nervioso. Esto está entonces guiado por señales químicas, señales físicas, y esto pasa hasta el segundo trimestre de gestación. Ya luego que surge un periodo de diferenciación, donde esas neuronas ya que migraron se ponen en su lugar, se asientan y empiezan a generar nuevas conexiones con otras neuronas. Se vuelven más especializadas, dependiendo del tipo de neuronas que sean. Entonces, interneuronas, neuronas piramidales. Durante ya esta fase se forman también las dendritas y las axones y los axones porque ya están centrados en ese proceso de neurodesarrollo, ya están vinculados a una función. Luego llega un periodo que es la sinaptogénesis. En esa sinaptogénesis, a medida que esas neuronas crecen, a medida que esas neuronas van madurando en el tiempo, y a medida que esas neuronas van estableciendo nuevas conexiones neuronales entre sí, que se van conectando unas con otras, la sinaptogénesis, que de hecho es mucho más activa en esos primeros años de vida, tiene que ver con plasticidad cerebral. La sinaptogénesis hace que el cerebro responda, hace que el cerebro pues también se pueda adaptar a estímulos externos. Resulta que luego llega un periodo de apoptosis, que es una muerte celular programada. No todas las neuronas que nacieron son las que van a sobrevivir, porque hay unas neuronas que tienen unas conexiones que son muy incipientes. Hay unas neuronas que ni siquiera tienen la fuerza o la conectividad necesaria para poder sobrevivir. Entonces llega un periodo de muerte celular programada, que es un periodo diferente, la apoptosis o, eh, o la muerte celular programada, pues llega en un momento donde ya el cerebro necesita podar, esa poda neural también se llama, esas neuronas que no funcionan. Entonces se elimina a través de la apoptosis todo ese resto de neuronas que no tiene una fuerza, que no tiene la misma fuerza o las conexiones que se crearon, pero que pues no son necesarias. Mejora esa eficiencia del sistema nervioso. Es decir, el hecho de que esas neuronas mueran, el hecho de que esas neuronas se eliminen, caduquen, hace que el cerebro del niño pueda tener un mejor rendimiento. Recordemos en el autismo esa poda neural, esa primera apoptosis y la segunda, porque hay varios, de hecho tenemos tres olas de muerte celular programada. En el autismo no pasa así, por eso hay una hiperconectividad en el autismo, porque no hay la suficiente poda neural, no hay la suficiente muerte celular programada para poder subsanar ese, esa función cerebral. Entonces hay un exceso de sinapsis, hay un exceso de neuronas, hay un exceso de neuronas conectándose y el hecho de que sea más no quiere decir que sea mejor, al contrario, es menos eficiente, porque esas neuronas que podrían ser mucho mejores se están conectando con otras que no tienen tanta capacidad. Llega un periodo de mielinización. La mielinización llega cuando esas células gliales, principalmente en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico están las células de Schwann, ellas se envuelven, o más bien envuelven los axones neuronales en una capa lipídica, que es una capa o una vaina de mielina, que es una sustancia que permite que esas neuronas tengan una conexión nerviosa mucho más rápida, que tengan impulsos eléctricos mucho más rápido. Es un proceso, de hecho, que se da en todo el cerebro, pero comienza en la médula espinal durante ese tercer trimestre del embarazo, pero continúa hasta que ya la persona incluso está en esa adultez. La mielinización termina cuando se terminan de crecer, de evolucionar nuestros prefrontales, que es prefrontal derecho, prefrontal izquierdo. Recuerden que el prefrontal es lo que nos divide o lo que nos diferencia de lo que son otros animales, porque nos hace razonar, nos hace pensar, es el control de impulsos. Por eso los adolescentes suelen ser tan impulsivos, porque hay una culminación de ese periodo de mielinización. Resulta que primero se mielinizan esas áreas que van a estar más relacionadas con funciones básicas, control motor,
las sensaciones primarias y luego esas áreas corticales que tienen que ver con dominios cognitivos de alto nivel, como les digo, la parte prefrontal, son las últimas en que se empiezan a mielinizar. Es decir, el último en mielinizarse es la corteza del lóbulo frontal, es la última. Entonces, esa maduración cortical, esa conexión sináptica que va a tener las neuronas gradualmente, recuerden que eso es un proceso, depende mucho del éxito también del neurodesarrollo. ¿Qué factores? Y eso es muy fundamental entenderlo, factores que van a influir en esa ontogenia del sistema nervioso central. Aunque es un proceso que pues la mayoría de los cerebros empieza a tener, es un proceso que también requiere de otros factores. En este caso, la estimulación es fundamental, factores genéticos, factores prenatales, factores postnatales, que eran los que hablábamos ahora. En los factores genéticos son esos factores que regulan y controlan la estructura y la conexión. De hecho, la parte genética tiene un factor importante. Eh, si el factor genético no es bueno, pues vas a ver que esa parte de los reguladores del neurodesarrollo van a estar alterados, esas conexiones pueden estar alterados. Pero tampoco todo es genética, ni tampoco todo es ambiente. Está también la parte prenatal, donde la nutrición de la madre, donde el estrés materno, donde por ejemplo la exposición de toxinas van a influir en ese neurodesarrollo. Influir positivo o negativamente, pero van a influir. Y el ambiente postnatal, que es esa estimulación sensorial y esas miles de experiencias tempranas que van a impactar de una forma positiva o negativa a esa plasticidad neuronal. ¿Por qué? Porque si en esa parte postnatal no se le brinda la suficiente estimulación, no se le brinda la suficiente o los suficientes nutrientes que requiere el cerebro, no se van a dar esas conexiones sinápticas que permiten que esa ontogenia del sistema nervioso central tenga éxito. De hecho, por ejemplo, hablando entre otras cosas, el desarrollo cognitivo y la mielinización dependen. De hecho, están relacionados, muy relacionados, porque la mielinización mejora habilidades cognitivas, mejora funciones motoras, un cerebro que es más mielinizado, es decir, es un cerebro que está estimulado adecuadamente, tiene mejor transmisión de señales químicas, tiene mejor transmisión de señales eléctricas y son mucho más eficaces esas conexiones entre una neurona u otra. Entonces, claro, si el cerebro funciona mucho mejor, se va a traducir en que el cerebro puede tener habilidades cognitivas mucho más refinadas, el lenguaje mucho más habilidoso, la memoria, la resolución de problemas. En resumen, esa ontogenia del sistema nervioso central es un proceso que continúa, recuerden, hasta que la persona está en, en su proceso de neurodesarrollo, está la adultez temprana, 25 años aproximadamente. Existen algunas alteraciones en cada uno de los factores de la ontogenia del sistema nervioso central, que también son sumamente importantes tenerlos en cuenta en ese desarrollo del niño. Hay una alteración en la proliferación. Uno que de hecho es muy conocido es la microcefalia. La microcefalia es un cerebro considerablemente más pequeño en relación al sexo biológico, en relación a la edad. Eh, de hecho, pues es un cerebro que no se desarrolla de manera adecuada, es un cerebro que dejó de crecer. Miren acá, ese es un cerebro típico, es un cerebro con un tamaño normal, también hay unos pliegues y hay unas circunvoluciones, mientras que en la microcefalia es un cerebro más pequeño y menores son los tamaños de las circunvoluciones, de los giros, de los pliegues. Y esto hace que también tengan dificultades a nivel cognitivo. Lleva un cráneo mucho más pequeño, lleva un encéfalo mucho más pequeño, pues el tamaño reducido del cráneo pasa que al nacer ese perímetro cefálico, ese perímetro craneal es mucho menor a lo que se espera. Entonces, la microcefalia se puede detectar cuando hay estudios a nivel prenatal o incluso pues inmediatamente después del nacimiento,
para saber cómo es ese desarrollo cerebral. De hecho, el desarrollo cerebral está comprometido. Acá está asociado la microcefalia con retrasos en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor, pero también depende del caso de microcefalia, porque hay grados. Hay una microcefalia que puede ser leve, otra microcefalia que es moderada y otra microcefalia que está en la fase grave, donde ahí sí van a tener diferentes alteraciones a nivel cerebral. La microcefalia puede ser causada por diferentes factores que van a incluir, por ejemplo, un factor genético. Recuerden que igual la genética siempre juega un papel fundamental. Algunas formas, de hecho, de microcefalia son hereditarias. Vemos, de hecho, microcefalia en algunos síndromes genéticos de los que ya hemos hablado, por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome de Cornelia-Lange, que están asociados a una microcefalia y que van a alterar ese desarrollo cerebral. En el síndrome de Rett vemos microcefalia. Otro tipo de alteración en la microcefalia, o bueno, otro desencadenante de la microcefalia puede ser, por ejemplo, las infecciones virales. Virus del Zika, el citomegalovirus, la rubeola, la toxoplasmosis interfieren en cómo es ese desarrollo normal del cerebro fetal. Pero no solamente genética, no solamente las infecciones, también pueden ser, por ejemplo, problemas metabólicos maternos o problemas en ese suministro sanguíneo a los nutrientes del feto, que hace que, pues, diferentes problemas placentarios o exposición de pronto a altos niveles de radiación van a influir negativamente en cómo se desarrolla el cerebro. Entonces el cerebro empieza a tener un crecimiento mucho menor a lo esperado. O incluso también la nutrición materna. Cuando una madre no tiene la suficiente nutrición, una nutrición adecuada al feto, también depende de la nutrición de la madre, entonces también lleva allí una dificultad. Otra, por ejemplo, las complicaciones en el embarazo, la falta de oxígeno durante el parto o esos problemas en el embarazo en general, la preeclampsia también puede desembocar en una microcefalia. Y como les digo, los síntomas van a variar. No todas las personas con microcefalia tienen las mismas alteraciones, pero sí muchos niños con microcefalia tienen retrasos en diferentes áreas del neurodesarrollo, adicional a los problemas motores. De hecho, hay bastante, la microcefalia se acompaña bastante de lo que es la espasticidad, que es esa rigidez muscular, problemas de coordinación y dificultades de comportamiento y cognitivas, dependiendo también del nivel de microcefalia, si es grave, moderada o severa. Otra alteración es en la proliferación es la hemimegaloencefalia. Miren acá en la neuroimagen, acá vemos un hemisferio considerablemente mucho mayor que el otro. Acá, entonces, lo que vemos es un agrandamiento de una de las mitades del cerebro. Se agranda, crece en exceso y esto provoca, obviamente, pues que si uno de los hemisferios está alterado y que crece mucho más, un aplastamiento del hemisferio contralateral. Entonces hay un aumento de una simetría importante en el cerebro, un hemisferio es muy grande al otro y que pues también al fin y al cabo va a aplastar al otro, van a haber síntomas muy comunes como lo que es una epilepsia, sobre todo una epilepsia de tipo refractario. Refractario es que los medicamentos no hacen el efecto que debieran hacer en la parte cerebral, porque es una epilepsia que refracta. Son convulsiones que son difíciles de controlar con los anticonvulsivantes y de hecho empiezan desde esa infancia temprana. Trae retrasos en el neurodesarrollo, al fin y al cabo la epilepsia pues también trae consecuencias a nivel cognitivo, a largo plazo, a larga data. Y el retraso en el desarrollo también está en la hemimegaloencefalia. Los niños, de hecho, muestran un retraso motor, un retraso cognitivo. Hay mucha hemiparesia, sobre todo el lado contralateral, es el lado opuesto al que está afectado, eh, y tienen muchas dificultades en general en en el movimiento. Entonces, uno de de las características también de las alteraciones en el proceso de ontogenia es la hemimegaloencefalia, otra es la lisencefalia. Miren ese cerebro.
A diferencia de los que hemos visto o a diferencia de los cerebros que uno usualmente conoce o los que usualmente ve en internet, pues es un cerebro que es considerablemente mucho más liso al resto. Eso es la lisencefalia, una ausencia de giros, de pliegues en esa corteza cerebral. Entonces el cerebro es sumamente eh, ausente de surcos profundos, es una apariencia casi que lisa, también en diferentes niveles, pero tiene que ver con esa parte de la migración neuronal. Recuerden que esas neuronas migran hacia otras zonas, no se quedan donde nacieron, sino que ellas van hacia otras zonas para luego poder especializarse. Entonces las neuronas no migran muy bien, no se organizan en capas corticales, que son 6 capas corticales, y en la licencia para la migración va a estar alterada. No hay giros, hay una giria en muchos casos, una ausencia total de giros, o paquigiria, que son giros muy anchos y muy escasos, que también tiene que ver con la licencefalia. Importante entender que hay manifestaciones clínicas porque esos giros son una representación también de cómo esas neuronas tuvieron un éxito migrando. Entonces, si el giro o si la circunvolución no se da, hay retraso global en el desarrollo severo, hay una hipotonía, luego de la hipotonía llega la espasticidad, luego llegan las epilepsias refractarias, que son muy frecuentes, por ejemplo, en lo que es el síndrome de West, dificultades en la parte de la deglución, microcefalia progresiva, entonces, bueno, tienen muchas dificultades. El único método para poder entonces saber si hay microcefalia es una resonancia magnética. Es el método pues, de elección primario en la parte de los neurólogos para poder saber si hay, bueno, es un estudio de la corteza, para saber si en esa resonancia magnética pues muestra una corteza más engrosada o una disminución de los surcos que es muy claro. El pronóstico depende de la severidad, de la ausencia de los giros, de ese control de las epilepsias, porque como les digo, pues también van a haber dificultades a nivel de las epilepsias refractarias, pero desde la neuropsicología, por ejemplo, desde la neuropsicología del neurodesarrollo, cuando vemos a alguien con lisencefalia va a tener afectación en funciones ejecutivas, ese lenguaje expresivo y comprensivo va a estar alterado y de hecho pues también dificultades significativas en esa parte funcional. Importante entender que la lisencefalia, al igual que los anteriores, debe tener un tratamiento integral. Entonces, terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, que son sumamente importantes los fisioterapeutas acá, la estimulación cognitiva temprana. Recuerden, a más temprana edad, mejores van a ser esos resultados que nosotros vamos a obtener, sean cualquier tipo de diagnóstico. La celeridad aumenta las mejores probabilidades, pero pues no podemos cambiar, no podemos generar más surcos, pero sí podemos dar un mejor funcionamiento en la vida cotidiana. Vamos a ver un caso clínico. Vamos a ver a Odín. Odín es un niño español. Es un niño que está en un proceso de neurodesarrollo, pero asiste pues a terapia clínica especializada, un centro clínico especializado. Odín nace con lisencefalia. Lo que yo quiero que veamos acá es como una alteración del neurodesarrollo, como terapeutas, como docentes, no solo debemos centrarnos en un diagnóstico, sino qué hacer con ese diagnóstico. Involucrar también a los padres de familia, involucrar a los docentes, porque hace parte también de un buen proceso de neurodesarrollo y de funcionalidad. Allí teníamos algunas alteraciones en ese proceso de ontogenia del sistema nervioso central. La ontogenia es mental para todo el proceso de desarrollo motor, para todo el proceso de desarrollo cognitivo, para el proceso de desarrollo social, y que recordemos que ese proceso de crecimiento y desarrollo no solamente comienza al inicio de la vida, sino que de hecho avanza en, hasta, en crecimiento hasta que estamos ya adultos o en los adultos jóvenes.
Veamos el tema de la evaluación diagnóstica en el trastorno del espectro autista. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, nosotros debemos hacer una buena evaluación, una evaluación amplia, una evaluación que sea completa. Debemos entender que como es un trastorno del neurodesarrollo, pues a una persona no se le puede diagnosticar adulta si nunca en su vida tuvo manifestaciones clínicas similares a las que ya hemos visto en el autismo. Es decir, sí se puede manifestar o sí se puede diagnosticar cuando una persona ya está adulta, pero que cuando se evalúa todo ese proceso del crecimiento del neurodesarrollo, nos damos cuenta que siempre tuvo dificultades en la interacción social, o nos damos cuenta que siempre tuvo dificultades en esos patrones rígidos del comportamiento. Entonces, siempre, y eso siempre es muy importante tenerlo presente, es que el diagnóstico debe hacerlo un equipo interdisciplinario, neuropsicólogo, psiquiatra, neuropediatra, fono, audiólogo, terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener diferentes perspectivas de diferentes áreas del conocimiento, lo fonoaudiológico, lo neurológico, lo emocional. Lo primero que siempre debemos hacer es una entrevista clínica, la anamnesis. Entonces, donde se recopila toda la información detallada, miren los casos clínicos que nosotros hemos podido revisar a lo largo de la formación, donde pues, se mira esa historia del neurodesarrollo, cómo fue el lenguaje, cómo fue el tema de la motricidad, si hubo o no ciertas dificultades, cómo fue el tema de la interacción social, los antecedentes a nivel familiar, los antecedentes médicos, los antecedentes también escolares y las conductas. En la entrevista clínica, lo ideal es que no solo se pregunte a los padres de familia o a los cuidadores primarios, sino que también se pueda extender ese conocimiento a lo que son, por ejemplo, los docentes, si tenemos ese acceso. Porque a veces tenemos una entrevista que puede ser en muchos casos sesgada por parte de los padres de familia o a veces no son tan objetivos, mientras que los docentes son bastante objetivos y de hecho los docentes conocen pues esos fundamentos del crecimiento y desarrollo, entonces mirar cómo son esas conductas en diferentes contextos, escuela, hogar, dentro del consultorio, y ya luego se pasa como tal a una observación clínica del comportamiento, cómo el niño se comunica, cómo el niño juega, cómo el niño de pronto imita, qué es esa atención conjunta, y cómo el niño responde socialmente, y ya luego se pasa a un desarrollo cognitivo y a un desarrollo adaptativo. Que recuerden que la idea no es solo conocer el perfil cognitivo, ese perfil de fortalezas y debilidades, el coeficiente intelectual, sino también esa funcionalidad que tenga la persona en la vida cotidiana. Entonces, si logra, por ejemplo, ser independiente en las actividades cotidianas, acá se mide con el Vineland, con el ABAS-2, que evalúan ese nivel de autonomía, ese nivel de habilidades sociales, ese nivel de comunicación. Siempre importante identificar en esa evaluación del lenguaje y la comunicación si hay un retraso en el lenguaje, si hay alteraciones también en esa parte de la pragmática, si hay dificultades, por ejemplo, en ese uso social del lenguaje, que como les digo, esa es la pragmática y en el autismo es donde más vemos eh, alteraciones en la pragmática, en cómo utilizan el lenguaje para poder desenvolverse en un entorno cotidiano, cómo comprenden al otro, el tema también de la teoría, de la teoría de la mente, que es, pues, la teoría de la mente es importantísima tenerla en cuenta también en la evaluación clínica. Em, ya luego se pasa a una evaluación neuropsicológica. Entonces, evaluar diferentes dominios, atención, funciones ejecutivas, cómo está la memoria, cómo está el lenguaje, el procesamiento social, la velocidad de procesamiento. ¿Cuáles son los objetivos de evaluación? Primero, establecer el diagnóstico, identificar ese perfil de fortalezas y ese perfil de debilidades, desarrollar
toda la intervención depende de la evaluación. Es decir, después de los resultados que nosotros obtenemos de la evaluación neuropsicológica, es decir, después de establecer ese funcionamiento base, nosotros vamos a pasar a la intervención, a la estimulación cognitiva o la estimulación de la teoría de la mente, y luego evaluamos ese progreso, la intervención y los beneficios generados después de tener un resultado. Importante siempre no solamente quedarnos en dar un diagnóstico por darlo, sino en ese diagnóstico poder entregar un informe neuropsicológico o con todos los procesos como tal de perfil de fortalezas y debilidades. Para establecer el diagnóstico, lo hacemos a partir de la conducta, no a partir de la neuroimagen, no solo a partir del electroencefalograma. ¿Qué son? Son herramientas, pero por sí solas no son suficientes para dar un diagnóstico de autismo. Nos van a servir, ejemplo, si en el electroencefalograma tiene de pronto movimientos epileptiformes que empiezan a ser de consideración clínica, si hay un concomitante, por ejemplo, de un factor genético, marcador biológico, pero son apenas herramientas complementarias. No debemos hacer la evaluación o el diagnóstico a partir de una neuroimagen, son complementos. Y que debemos hacer una evaluación psicológica y neuropsicológica. Psicológica, ¿por qué? Porque también debemos mirar cómo está esa parte emocional. Yo les había mencionado, y esto lo hablábamos cuando trabajábamos del tema de la mujer en el autismo, que una de las dificultades más fuertes que hay en los adultos jóvenes, adultos y adolescentes es el tema de la parte emocional. Muchos concomitan con ansiedad, muchos concomitan con depresión, muchos de ellos tienen trastornos de la conducta alimentaria que son secundarios a lidiar con el burnout, con el cansancio físico, con el cansancio emocional, con el cansancio social que tienen todo el tiempo para poder incluso pasar desapercibidos o no encajar en un entorno social o sentirse juzgados. Entonces, la parte de la evaluación emocional es fundamental, saber no solamente ese perfil desde lo neuropsicológico, sino poder saber si realmente hay algún trastorno concomitante, porque ese factor va a cambiar también las intervenciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de dar un diagnóstico, ya hemos hablado o ya hemos mencionado que debe tener en cuenta diferentes perspectivas, diferentes áreas del conocimiento, pero también debe tener un soporte clínico, en este caso la evaluación que debe contener el coeficiente intelectual, debe también poder evaluar esas funciones ejecutivas, debe entonces tener escalas conductuales como el VASC, como el A22 y otro tipo de aspectos también de corte emocional. Y acá es donde nos basamos en diferentes herramientas. Instrumentos de rastreo que son instrumentos de cribado. Los instrumentos de cribado no nos van a dar un diagnóstico. Nunca una prueba, por ejemplo, como el MCHAT, que es una prueba muy buena, pero también es una prueba que solo es un tamizaje, nos va a dar un diagnóstico. Pero ya luego están los instrumentos diagnósticos, las pruebas psicológicas por el tema que les digo de la parte emocional y la observación en juicio clínico es sumamente fundamental. Entonces, hay dos pruebas gold standard que muchos ya han oído mencionar y es el A22 y el AD-AR. Estas dos son pruebas altamente sensibles para poder mirar cómo son esas habilidades. Una es observacional, que es el A22, y la otra es más de tipo entrevista, entrevista clínica, diagnóstico, para el diagnóstico de autismo, de hecho se llama así, el ADI. Son medios de oro, son completamente necesarias. Nosotros no podemos dejar de utilizarlas si se va a dar un diagnóstico de trastorno del espectro. Mañana vamos a ver cómo es esa parte de las dos pruebas, tanto el A22 como el ADI. Les voy a explicar algo fundamental, les voy a compartir algo que ya les había dicho pues el primer día de clase, y es la autoevaluación del diagnóstico de autismo. Mañana vamos a resolver este cuestionario. Es un cuestionario, ya se los voy a compartir, de hecho.
los voy a compartir por acá en el chat. Allí lo tienen. Es el cuestionario eh, que están viendo a continuación. Es un cuestionario pues que eh, es fácil, ya hemos visto muchas de las características acá, es de selección múltiple. Entonces, por ejemplo, acá el autismo como patología fue descrito por primera vez entonces ya acá colocan cada uno de los que crean, ya ustedes seleccionan, lo marcan, es una única respuesta, ya el que ustedes crean, no me deja desmarcar. El interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene dos corrientes principales. ¿Cuáles son? Y ya ponen, pues como si tienen otra opción, ponen otra opción, o esa es la única que tiene otra opción, de hecho, o marcan. Así con cada aspecto que ya hemos visto. Algo importante es que la idea es que solo lo realicen una vez, que tengan en cuenta sus conocimientos previos y los que han podido adquirir durante la formación. Mañana lo vamos a resolver para que ustedes puedan saber qué errores y qué, bueno, mañana que también vamos a ver el A22 y el ADR, que es muy importante, y van a ver qué factores, pues, tienen como fortalezas y cuáles de pronto no tanto. Entonces nos vamos a ver mañana y espero que descansen mucho.